La muerte es un evento universal que todos vamos a experimentar alguna vez en nuestra vida y sería interesante que estuviéramos preparados, que conociéramos cuál es el proceso. En nuestras culturas occidentales se nos prepara para desarrollar todo lo que es externo a nosotros. Se nos enseña matemáticas, física, historia, lenguaje, lo cual es importante, pero sin embargo no se nos enseña cómo desarrollar nuestro mundo interior. No se nos enseña a meditar, no se nos enseña a desarrollar nuestro potencial interior y mucho menos se nos habla de la muerte. Entonces, en este programa quisiera conversarte de lo importante que es que nuestros niños aprendan desde muy corta edad a conocer la muerte. Empecemos. Te voy a contar algo que me pasó cuando era súper pequeña. Nosotros teníamos, mi hermana y yo, la facilidad de que nos regalaban un perrito. Pero nunca nos enseñaron cómo alimentar ese perrito y nosotros le podíamos dar los huesitos de pollo que a nosotros nos daban el pollo y nosotros le dábamos los huesitos al perrito y el perrito moría. Llorábamos desconsoladamente a moco tendido y nuestra vecina nos decía, se le va a acabar las lágrimas cuando de verdad se le muere un familiar, no van a tener lágrimas. Entonces yo le decía a mi hermana, no llore porque imagínate si se muere un familiar no vamos a poder llorar. Cosas así, ¿no? Entonces yo digo, de verdad los niños merecen comprender la muerte. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué es importante comprender la muerte desde niño? Yo diría que la única razón para comprender la muerte es para morir sin miedo. Todos nuestros traumas relacionados con la muerte vienen de que no conocemos el proceso de la muerte. Y al tenerle miedo a la muerte, le tenemos miedo a la vida, porque las dos cosas van de la mano. Desde que nacemos empezamos a morir. Y una de las grandes ausentes en los salones de clase es la muerte. Y fíjate que es un tema ideal para tratar con los niños porque los niños son curiosos de por sí. Y ellos en su afán de saber van a comenzar a hacer preguntas. Y es importante que en ese momento nosotros estemos preparados para poderles hablar de la muerte. Evidentemente, lo ideal es que nosotros comencemos a aprender eso antes de que nuestros familiares mueran. Fíjate que en el caso que tú me estás contando sobre la mascota, qué bonito sería que en ese momento algún familiar hubiera aprovechado la oportunidad para decirles, no, mira, esto es así, el proceso de la vida, el ciclo de la vida, y comenzar a inculcarles desde pequeño eso y no crearse una falsa idea de, como decía la vecina, cuando muera alguien familiar no van a tener lágrimas para llorar. O sea que prácticamente está asociando la muerte al dolor, que es cierto, pero de esa manera como ella lo estaba interpretando es con otra connotación. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo podemos ayudar al niño a entender un poco de la muerte? Hace tiempo estaba en el metro y escuché una conversación donde una niña le preguntaba a su madre dónde estaba su abuela. Y fue bien curiosa la respuesta porque ella le decía, no, tu abuela está en el cielo, está con unos angelitos. Cuando un niño es menor de 7 años, 6 años, no entiende metáforas. Los niños, la mente de ese niño es literal. Entonces, imagínate que estas conversaciones son tan comunes como que los padres le dicen a los hijos, no, se convirtió en una estrellita, o está en un sueño del cual no va a volver, o se fue de un viaje que es muy largo y va a tardar mucho tiempo en volver. Imagínate el niño, ¿qué puede tener en la cabeza? Porque si está en un sueño que es muy largo y no va a regresar, cuando esté un poco grande le puede dar algún trauma. O no va a querer dormir. Exactamente. Hay otro que se convirtió en un ángel. Exacto. Entonces uno se imagina un ángel con alas, o sea, totalmente distinto a lo que realmente es lo que está sucediendo. Exactamente. Entonces fíjate, antes de contestar tu pregunta sería interesante que la audiencia primero se haga una autoevaluación. ¿Cómo
se enteró cuál fue su primer contacto con la muerte. Por ejemplo, te engañaron, tus padres te dijeron estas frases así que tú no entendías y después interpretaste de otra manera totalmente errada, o te incluyeron, te hicieron partícipe. Entonces fíjate que dependiendo cómo fue tu primer encuentro con la muerte, de esa manera vas a poder tú afrontar una conversación con tus hijos, porque si tú estás partiendo desde la limitante de que la muerte es mala, de que te engañaron, de que hubo muchos secretos alrededor de la persona que falleció, no te hablaron claramente todo eso, va a ser imposible que tú puedas hablar abiertamente con tus hijos. Entonces lo primero que hay que hacer es darse cuenta cómo fue ese primer contacto con la muerte, internalizarlo, solucionar las cosas que se tengan que solucionar y después poder hablar con los hijos. De lo contrario va a ser difícil. Ahora, ¿cómo lo hago? Que fue tu pregunta. Lo primero es no esperar a que ocurra una muerte real para poder introducir el tema. Sería interesante, como en el caso que tú me acabas de plantear, aprovechar la oportunidad donde la mascota ha muerto y comenzar a explicarles cuál es el ciclo de la vida. Otra de las formas de hacerlo es aprovechar las salidas al parque, donde de repente puedes ver una fruta que ha caído del árbol, o una hoja, o un insecto muerto, o un pajarito muerto. Y bueno, aprovechar esa situación para explicarles que la muerte es la ausencia de la vida. Cuando ese pajarito estaba vivo, él podía cantar, volar, hacer muchas cosas, pero cuando su cuerpo dejó de funcionar, murió y bueno, ya no puede hacer esas cositas. Igual sucede con todo. Y es interesante que esto lo puedes aprovechar de una manera muy natural. Probablemente él no te va a preguntar nada, pero tú lo aprovechas para ir introduciendo el tema varias veces, porque a lo mejor en la primera él va a decir, bueno, mi mamá me está hablando de esto y cuál es el sentido, pero cuando se vuelve algo cotidiano, para él va a ser común hablar de la muerte. No es necesario, como te dije al principio, esperar a que un familiar muera para entonces comenzar a explicar estas cosas que, bueno, evidentemente van a ser un poco más complicadas. Claro, porque si este niño en su pequeña vida realmente ocurre o el fallecimiento de un familiar, ya la mamá puede asociar el cuento que le echó antes con la muerte de la persona. Correcto. Exactamente eso es así. Esto va a servir de una preparación para que el niño, cuando eventualmente llegue la hora de un familiar, es más de lo mismo. Claro. Entonces aquí la madre o el padre o cualquier otro familiar se acerca y comienza a explicarle, bueno, ¿te acuerdas cuando yo te hablaba del pajarito? Esto es lo mismo. Ya tu abuelita, ya su cuerpo dejó de funcionar, ya no puede hacer muchas cositas y bueno, ya no va a estar aquí con nosotros. Yo he escuchado frases que lo que le dicen, ¿no? Que creo que el niño, realmente los niños no entienden esto. No, mira, se fue a un largo sueño. Está con las estrellitas, está con Dios, se convirtió en un ángel. Pero, ¿y si cambia cuando el niño le dice, mamá, tú también te vas a morir? Porque siempre sucede eso, ¿no? De que después de una mentira el niño como que dice algo que realmente es impactante para el padre. ¿Y cómo lo explico ahora? Y los niños tienden a preguntar, a hacer preguntas profundas. Claro, son curiosos. Y ahí es donde hay que aprovechar para introducir el tema. Lo otro es comentarles que la muerte es definitiva y permanente. Una vez que el pajarito ha muerto o la abuelita ha muerto, es permanente, no van a regresar. Lo segundo es que ellos estén claros, porque como ellos son tan curiosos, es que entiendan de que la muerte no es una enfermedad, porque probablemente te digan, bueno, pero si la abuelita está muy enferma, podemos llevarla a un doctor para que la cure. No, la muerte no es una enfermedad y apoya a la número 1, que es permanente. No se puede curar. Una vez que la persona se muere, se muere. Lo tercero es decirles que hay emociones que va a comenzar a sentir. Rabia, dolor, tristeza, porque impotencia. Ellos también pasan por el duelo. Sí, claro. Y la manera de manejar eso es hablándolo abiertamente, explicándoles, mira, a partir de ahorita, tu familiar, el que sea, no va a estar a tu lado,
vas a comenzar a sentir estas emociones, posiblemente rabia, tristeza porque no va a estar a tu lado, impotencia porque ya no lo vas a ver más. Pero quiero que sepas que yo también siento esas emociones, al igual que tú. De esa manera se siente incluido. Y no es algo que a él solo le está pasando. No, te está pasando a ti, a mí y a todos nosotros. Lo otro es, para que termine de comprender todo este proceso, es que cuando alguien muere, el cuerpo físico desaparece por completo. Pero existe algo, y esto depende ya de la creencia del niño, del núcleo familiar. Del núcleo familiar, correcto. Existe algo que se desprende del cuerpo que es eterno, que trasciende a otro plano y que vive eternamente. Eso es importante comenzar a mencionárselo al niño, de tal manera de que sepa cuando vaya creciendo de que la muerte no es el final. Okay. Su cuerpo va a desaparecer, pero algo, dependiendo de las creencias, nuevamente va a trascender y a seguir existiendo en el otro plano. Claro, como por ejemplo cuando le dices algo de la hojita. Correcto. Y la hojita se desintegra. Correcto. Se transforma en el abono del árbol. Igualmente pasa si es un ser querido, para que no sienta el miedo de que si me muero ya no existo. Sí. Si me muero ya no veo a mis padres. Si me muero, si yo me muero, yo voy a vivir en otra parte. Y para comentar tu última pregunta, que me generó mucha risa cuando los niños curiosos dicen, ¿algún día vas a morir? Ahí las mamás se ponen asustadísimas porque no saben qué contestar, y hay que contestar con la verdad. Decirle, sí, algún día todos vamos a morir, incluso yo voy a morir, pero en este momento estoy viva y te estoy acompañando. Pero de esa manera el niño no lo toma como algo terrorífico. Cuando mi mamá muere, mi sobrina tenía 7 años y mi hijo 11. Y eran los dos nietos, los dos únicos nietos que tenía mi mamá. Y ellos hicieron un pacto de que si alguien le preguntaba, ellos no iban a contestar nada sobre mi mamá. Wow. Y nunca pudimos sacarle nada, cómo te sientes, cómo no. Tú le preguntabas, ¿cómo te sientes con lo de la abuelita? No te contestaban, ninguno de los dos. Hicieron ese pacto. Yo hoy en día no sé si eso le afectará en su vida adulta, porque es algo que no, retuvieron allí en su corazoncito, no hubo. Y claro, uno estaba también sumergido en el duelo, que esas cosas como que, bueno, un problema menos porque no nos están preguntando nada. Qué interesante lo que estás comentando, porque efectivamente sí es así. Fíjate que es responsabilidad de nosotros como adultos, como padres, estar pendiente de los hijos para que no pasen por esa situación. Nosotros somos lo que somos como adultos, ¿ok? Basados en la forma como afrontamos las pérdidas. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros en el pasado, cuando éramos niños, afrontamos esas pérdidas de una manera errónea, cuando seamos adultos, probablemente seguiremos con ese patrón. Ahí definitivamente es importante, y nuevamente lo digo, es una responsabilidad de los adultos tratar de que los hijos tengan total acceso a la información de lo que es la muerte, qué ha pasado con el familiar y todo lo relacionado con ese tipo de experiencias, porque si no, después pueden haber confusiones en la vida adulta. Digo esto porque mi sobrina había estado, le había pasado lo de su papá primero. Correcto. Primero fue la muerte de su papá, 8 meses después fue la muerte de mi mamá, y después ella con tan corta edad hizo un pacto con mi hijo de 11 años y dijeron, no vamos a contar nada, o sea, no vamos a decir nada, no vamos a hablar. Ellos no lloraron más nunca, y realmente como se veían tranquilos llevando una vida normal, tampoco se le llevó al psicólogo. Y eso yo siento que en algún momento, o sea, ellos no pueden esconder ese sentimiento, esas emociones. No. Esas emociones deben estar dentro. Sí. Fíjate que esto es lo que yo he leído en algunos autores, que ellos llaman algo así, no conozco, no me acuerdo ahorita las palabras exactas, pero es como un duelo latente. Es como cuando uno levanta una alfombra y mete un poco de basura debajo,
Uno no la ve, pero llega otra persona y levanta la alfombra y sale la basura que está debajo de la alfombra. Es un duelo que está ahí incrustado adentro, y cuando se den las condiciones propicias, ¡boom!, va a salir ese dolor a la superficie. Bueno, y esto es importante porque la vida te va a poner las pruebas necesarias para que ese dolor salga, para que se exteriorice y se pueda manifestar de alguna manera. De lo contrario, la persona puede enfermar. Puede enfermar o puede generárseles situaciones extrañas que no sabe por qué están sucediendo, y es precisamente porque esa emoción que tiene adentro guardada durante tanto tiempo está peleando para salir. No, tenemos que enseñar a nuestros niños Sí. de todo, sobre todo el tema de la muerte. Sí. Y hacérselo ver como que es un proceso natural. Bueno, es que es un proceso natural. Claro. Sencillamente nosotros le tenemos así como que Sí. ese miedo. Sí, sí, porque yo siempre he dicho, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque desde niño no se nos enseñó. Los niños son curiosos y hay que aprovechar esa curiosidad para introducir el tema. Claro. Y básicamente, para hacerte un pequeño resumen, porque hemos hablado varias cosas importantes, es aprovecha cualquier oportunidad que te ofrezca la naturaleza para hablar de la muerte con tu hijo. Mientras más temprano mejor, no hay ninguna limitación mental del niño. Él, si todavía no tiene un lenguaje funcional, poco a poco tú le vas hablando con ejemplos, etcétera, y él va a ir comprendiendo hasta que sea algo común en su vida. Claro. Lo otro, no uses frases metafóricas que el niño no va a entender. Trata de ser sincero, usa la verdad por delante. Cuando estés hablando con él, explicarle y que lo entienda con el tiempo, de que la muerte es permanente, no es una enfermedad que se cura con ningún doctor, y que el cuerpo físico desaparece. Pero dependiendo de las religiones, de las creencias de la familia, existe algo que se desprende, que trasciende y pasa a otro plano para seguir una existencia distinta a la nuestra. Y bueno, ¿cómo puedes hacer todo esto? Mira, aprovechando los elementos que te ofrece la naturaleza, contándole historias, aprovechando de repente una película de Disney hay muchas películas que hablan de la muerte. Sin embargo, aquí quisiera hacer un apartado porque esas películas están cargadas de mucho dolor, muchas metáforas también alrededor de la muerte. Por ejemplo, las dos últimas películas de Disney que dicen que no es para niños, que es Soul y Coco, que son buenas. Son buenas para el adulto, pero sí, para la comprensión del niño no. Hay muchas cosas que tendrías tú como adulto explicarse. Es correcto. Son películas que tienen una carga emotiva muy fuerte, y el conocimiento que transmiten de la muerte es increíble, es maravilloso. Sin embargo, siento yo, desde mi percepción, que el nivel que tienen para una mente infantil es muy alto. Es muy alto. Es muy alto, pero las recomiendo para las personas adultas verla más de una vez, porque lo que se dice ahí es muy interesante. Sí. Bueno, vamos a tener algún programa analizando esas películas. Bueno, sí, claro que sí, puede ser, es correcto, sí, porque el mensaje que transmiten es muy, muy potente y trascendental, muy bueno. Qué bueno. Gracias, Joaquín. Entonces, bueno, vamos a hablar para que si el momento que llegue algún evento que no queremos le ocurre al niño, ya tengamos esos elementos de ayuda, de autoayuda para comprender las emociones del niño, y que ya ese niño esté preparado. Y bueno, y que seamos unos adultos ya, porque eso nos va a ayudar a ser unos adultos responsables. Claro que sí. Bueno, te queremos ver en los comentarios, tienes que darle like a este video, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Es correcto, y síguenos en nuestras redes sociales, que te vamos a dejar los enlaces al final del video. Sí. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.